Me suenan a música los cantos de tus aves, el ruido de los vientos que no mueven tus árboles. En el frondoso bosque el sol se multiplica y yo me hago más grande, embobada en belleza. A lo largo de nuestra historia, distintas culturas han utilizado la geometría con fines decorativos, empleando la práctica de la teselación de superficies para formar distintos mosaicos. Teselar no es más que rellenar una superficie mediante un patrón geométrico que se repite. Los árabes fueron pioneros en ello y aportaron notorios resultados en este campo, que son las bases de la geometría que conocemos a día de hoy. Sin embargo, no fue hasta 1891 cuando el cristalógrafo ruso Evgeny Fedorov hizo un estudio exhaustivo de las posibles formas de teselar un plano, enunciando el teorema que lleva su nombre, Teorema de Fedorov, el cual afirma la existencia de solamente 17 posibilidades, en matemáticas conocidos como los 17 grupos cristalográficos planos. El estudio de las distintas características geométricas constituye el cimiento de las simetrías en el que se basa la cristalografía. El concepto de simetría, desde el punto de vista matemático, se precisa al estudiar los distintos movimientos en el plano, llamados isometría. Hay 4 movimientos o isometrías fundamentales que son las siguientes. Traslaciones. Desplazan cada punto del plano la misma distancia, determinada por el vector de traslación. Giros o rotaciones. Fijamos un punto y hacemos girar el objeto sobre sí mismo un ángulo dado. Reflexión. Coloquialmente hablando, es el resultado de reflejar un objeto en un espejo. La recta respecto a la cual se refleja se denomina eje de reflexión o simetría. Reflexión con deslizamiento. Al componer una reflexión con una traslación, obtenemos este movimiento. Para estudiar un mosaico es necesario saber cuál es el paralelogramo fundamental, es decir, aquel que por repetición rellena el plano, y cuáles son las isometrías necesarias para hacerlo. Fedorov clasificó los grupos cristalográficos en función del orden máximo de rotación. Entendemos por orden de rotación el ángulo mínimo que tiene que girar una figura sobre un punto hasta coincidir con ella misma. Si este ángulo es 180, diremos que tiene orden 2, si es 120, orden 3, si es 90 grados, orden 4 y si es 60, orden 6, sin olvidarnos de la posibilidad de que no existan giros. En base a esto, los 17 grupos cristalográficos son los siguientes. Sin giros, tenemos 4 grupos de simetría. Giros de orden 2, 5 grupos de simetría. Giros de orden 3, 3 grupos de simetría. Giros de orden 4, 3 grupos de simetría también. Y por último, giros de orden 6, en el que tenemos 2 grupos de simetría. La notación vemos que se compone a lo sumo por 4 símbolos de orden fijo. El primer símbolo hace referencia al paralelogramo fundamental. El segundo depende del orden máximo de rotación, apareciendo un 1 si no hay, 2 si el giro es de orden 2 y así sucesivamente. El tercer distintivo dependerá si el mosaico tiene simetría. Encontraremos una M cuando sea una reflexión, una G cuando la reflexión sea con deslizamiento o un 1 cuando no sea ninguna de las anteriores. El último signo hace referencia a lo mismo que el anterior, dependiendo ahora de la presencia o no de un segundo eje. Os recomiendo seguir este algoritmo para identificar cada uno de los 17 grupos correctamente. Una vez hecha esta introducción teórica, vamos de visita a la Alhambra. La Alhambra de Granada, construida en el siglo XIII, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. Levantada sobre la colina de la Sabica, esta maravilla del mundo está considerada como una de las obras más emblemáticas del arte musulmán en el sur de Europa. En ella se presentan de manera excepcional los espacios, la luz y la geometría. El arte morisco, desarrollado por los árabes en la península ibérica, presenta un gran desarrollo del concepto de simetría debido a su carácter abstracto. La representación de humanos, animales o cualquier otro sujeto figurativo está prohibida dentro del Islam. Estas limitaciones impuestas en el Corán no abatieron su creatividad, sino que impulsaron su imaginación, creando majestuosos y originales patrones geométricos. Es por ello que la Alhambra de Granada es de gran atractivo para los matemáticos y matemáticas. Actualmente es el único monumento anterior al siglo XIX en el que aparecen al menos un ejemplo de cada grupo cristalográfico plano enunciado en el teorema de Fedorov. Es sobrecogedor pensar que siglos antes, en concreto 6,
Los arquitectos nazaríes incluyeron en las paredes de este monumento ejemplos de cada uno de los grupos cristalográficos existentes a día de hoy. Por supuesto, sin ni siquiera conocer un teorema en el cual se demostrase la existencia de este limitado número de posibilidades. Dicho esto, comenzamos nuestra visita. Lo hacemos a través del pabellón de acceso, dejando a nuestra espalda el murmullo del agua de la acequia real. Caminamos por el empedrado, pasando la medina situada a mano derecha y la puerta de los 7 suelos a la izquierda. Y atravesando el área arqueológica del Palacio de Abencerrajes, nos seguimos adentrando en el enclave nazarí. Proseguimos bajando la calle Real hasta llegar al Palacio de Carlos V. Unos metros más adelante encontramos el primer ejemplo de grupo cristalográfico en la pared frontal de la Puerta del Vino, correspondiente al grupo cristalográfico PG. Mediante simetrías con deslizamiento de la región mínima coloreada en verde y traslaciones de la misma, obtendríamos el mosaico. En las bóvedas interiores de esta misma puerta queda también visibles restos de unas triquetas coloreadas en tonos rojizos, mosaico con código P31M. Los puntos verdes denotan giros de orden 3 y por los puntos negros pasan 3 ejes de simetría, es decir, son puntos de orden 3. Antes de salir de la Puerta del Vino y sin dejar de mirar hacia arriba, vemos el tercer y último ejemplo situado en este espacio. Su código es PGG y lo analizaremos en unos segundos. Nos dirigimos directamente a los palacios nazaríes. Aunque podemos encontrar distintos mosaicos en diversos puntos del conjunto monumental, la mayor riqueza y abundancia de los mismos la encontramos en los palacios nazaríes. Es por ello que nos centraremos en este espacio. Seguiremos el recorrido marcado. Nos adentramos en el complejo palatino por el Messuar, donde enseguida nos encontraremos con un ejemplo en el suelo de entrada. En este caso del grupo cristalográfico PGG, el mismo que acabamos de ver en la Puerta del Vino. En el análisis geométrico vemos los centros de giro de orden 2 en negro y los ejes de simetría dibujados en rojo. El paralelogramo fundamental aparece sombreado, así como la región mínima. En cada uno de los ejemplos que veremos a lo largo de este vídeo aparecerán estos elementos en el análisis geométrico, además de los vectores de traslación que indican la dirección en la cual hay que trasladar esta región para formar cada uno de los mosaicos. Levantando la vista vemos enseguida otra muestra en la fachada del Messuar. Este grupo queda definido por giros de 180 grados, es decir, de orden 2. El centro de giro aparece dibujado en negro. Entramos en el Messuar y seguimos caminando. Las ventanas del oratorio del Messuar corresponden con el grupo P6M. Todas son reconstrucciones actuales. En azul tenemos un punto por el que pasan 2 ejes de simetría, llamado también punto de orden 2, en verde de orden 3 y en rojo los de orden 6, ya que pasan 6 ejes de reflexión como podemos ver. Cambiamos de sala y pasamos al patio dorado. Las columnas existentes a ambos lados están decoradas con alicatados que contienen ejemplos del grupo CM. Los ejes de reflexión y reflexión con deslizamiento que definen a este grupo cristalográfico están dibujados en rojo, los primeros en línea continua y los segundos en línea discontinua. En el centro del patio, la taza de la fuente presenta un grabado en mármol que corresponde con el grupo cristalográfico PMG. Vemos en rojo los ejes de simetría. Por último, antes de introducirnos en el pabellón de acceso al patio de los Arrayanes, observamos otro ejemplo en las puertas de la fachada de Comares. El entramado de la puerta representa un mosaico con código P4. Este mosaico lo definen centros de giro de orden 4 y de orden 2. Atravesamos la fachada de Comares y accedemos al pasillo que nos conduce al patio de los Arrayanes. Pese a su corta longitud, encontramos varios ejemplos más. Ahora sí, nos sumergimos en el verdor del patio de los Arrayanes. Siguiendo el recorrido marcado, giraremos a mano izquierda, donde apreciamos uno de los mosaicos más conocidos, las pajaritas nazaríes, con código P1. La región a trasladar aparece sombreada en amarillo. Nuestra siguiente parada es el Salón del Trono. Para llegar a él, pasamos previamente por la Sala de la Barca.
Las paredes laterales están cubiertas por un alicatado en blanco y negro, correspondiente al grupo plano CMM. En azul encontramos los centros de giro de orden 2 y en rojo de nuevo los ejes de simetría perpendiculares. Sin irnos muy lejos, descubrimos un mosaico con código P4M, en colores amarillo y verde. En la reconstrucción geométrica vemos los ejes de simetría que están formando ángulos de 45 grados. En verde, un punto de orden 2. Recordemos que esto quería decir que pasaban dos rectas de simetría por él. Y en rojo, los de orden 4. A continuación encontramos unas columnillas que presentan un decorado que podemos clasificar como PM. Para formar este mosaico, reflejamos la sección sombreada en marrón respecto del eje dibujado en rojo. Y a continuación trasladamos en la figura la distancia que indican los vectores de traslación. En la pared colindante tenemos de nuevo una yesería en la que se intuyen colores azules y verdes, que catalogaremos como P1. Como vimos con las pajaritas nazaríes, que tenían el mismo código, tenemos una región mínima que vamos trasladando para formar todo el mosaico. Estas decoraciones se repiten en el ala este de la sala de la barca, cuyo nombre podría proceder de su bóveda semicilíndrica, o de la inscripción Al-Baraka, en árabe bendición, escrita en la yesería que acabamos de ver. Si miramos hacia arriba, vemos unas pequeñas columnillas que tienen el mismo mosaico que tenía la fuente del patio dorado. Es del código PMG. En las jambas del arco de acceso a la siguiente estancia, contemplamos tacas con el diseño de los llamados aviones nazaríes. Su código es de nuevo el CMM, con los centros de giro de orden 2 en azul y los ejes de simetría en rojo. Pasamos al Salón del Trono, también conocido como Salón de Comares o Salón de los Embajadores. Esta sala es referida a menudo como la joya de la Alhambra. En ella encontramos 9 alcobas que repiten patrones ornamentales 2 a 2. En la primera alcoba se encuentra otro de los mosaicos más conocidos del arte musulmán, los huesos nazaríes, con código CMM. Nos damos cuenta de que este código es bastante recurrente en las decoraciones presentes en la Alhambra. La segunda alcoba está decorada con el mismo diseño que mencionamos en la sala de la barca, esta vez solo en color amarillo. Las columnas presentes en esta sala presentan un alicatado en tonos verde y negros con código CM. Vemos los ejes de simetría en rojo. La alcoba número 4 contiene un alicatado en sus paredes que de nuevo es un CMM. Como hemos comentado antes, comprobamos que las demás alcobas repiten los diseños de sus opuestas. En las paredes de las alcobas 3, 5 y 7 que no hemos mencionado, encontramos llamativas rosáceas encintados que dejaremos para otro día. Salimos del Salón del Trono atravesando de nuevo el patio de los Arrayanes, donde observamos las mismas ventanitas que vimos en el oratorio del Mesuar. Estas se creen que son originales. Accedemos ahora al extraordinario patio de los Leones. Como dijo Washington Irving, ninguna parte del edificio da una idea más completa de su belleza como este patio, ya que ninguna ha sufrido menos los estragos del tiempo. Esta primera muestra que hallamos es un mosaico de llaves con código P4. En verde vemos el centro de rotación de orden 4. Rodeando el patio de los Leones, entramos en primer lugar a la sala de abencerrajes. Si miramos hacia arriba y a ambos lados, vemos ejemplos de P4G, uno de los más difíciles de encontrar en el recorrido actual por los palacios nazaríes. En su análisis geométrico tenemos el centro de rotación de orden 4 en azul y los ejes de simetría en rojo. Dentro descubrimos un ejemplo de PG. En rojo aparecen señalados los ejes de simetría con deslizamiento. Antes de salir de esta magnífica sala, nos paramos en el arco de salida y miramos de nuevo hacia arriba. En este caso tenemos que agudizar un poco la vista para poder ver los pequeños triángulos que hay dentro de estos racimos. Se trata en este caso de un ejemplo de P3M1. Las rectas rojas corresponden con los ejes de simetría. Siguiendo con nuestra visita, pasamos ahora a la sala de los Reyes. En ella encontramos una gran diversidad de patrones. A la derecha encontramos el primero. Este mosaico en yesería lo identificamos como un P4.
Este grupo cristalográfico solo contiene giros de orden 4 y 2, como ya vimos. Justo al lado tenemos de nuevo un CM, mismo diseño aunque más simple que encontrábamos en la sala del trono. En las columnas a lo largo de esta sala apreciamos dos tipos de coloridos alicatados. Este primero lo catalogamos como P4M. Podemos ver los ejes de simetría en color rojo mostrando puntos de orden 4 en azul y orden 2 en verde. Continuando por la sala de los reyes hallamos otra yesería distinta a las anteriores, sin embargo se trata de nuevo de un P4. El otro alicatado presente en las columnas que mencionábamos es también un P4M. De igual manera vemos los ejes de simetría en rojo mostrando los correspondientes puntos. Acto seguido contemplamos otro alicatado con llamativos colores. Este mosaico es el primer ejemplo de PMM que mencionamos. Queda definido por dos ejes de simetría perpendiculares. Antes de salir de la sala de los reyes, analizaremos esta última yesería. En este caso tenemos una muestra del grupo cristalográfico P6. Vemos los centros de giro de orden 2 en color azul, los de orden 3 en rojo y los de orden 6 en verde. Ahora sí, salimos de esta sala y seguimos disfrutando del patio de los leones. Nuestra siguiente parada es la sala de dos hermanas. Aquí de nuevo encontramos los pequeños triangulitos que mencionamos anteriormente. A través de esta sala accedemos al mirador de Lindaraja. Quizá su innegable belleza pueda hacer que pase desapercibido el ejemplo que alberga. Se trata de un ejemplo con código CM. Las rectas de simetría pasarían por mitad de los relieves en forma de corazón invertido. Continuamos nuestra visita por las llamadas habitaciones del emperador y viajamos unos siglos hacia adelante en el tiempo. En el contexto de adecuación del palacio islámico a su nuevo uso cristiano, se construyeron una serie de habitaciones que unían el Palacio de los Leones con el de Comares. Estas habitaciones están atribuidas a la época de Carlos V, aunque algunos investigadores han señalado unas posibles intervenciones en la época de los Reyes Católicos. Las nuevas salas se organizaron por medio de un corredor internamente comunicado y en torno a un patio irregular. En una de estas instancias fue donde Washington Irving escribió sus célebres cuentos de la Alhambra. Llegamos al patio de Lindaraja y abandonamos los palacios nazaríes. Nos dirigimos ahora al Palacio del Generalife a través de sus cautivadores jardines. Al final del patio de la acequia descubrimos el último ejemplo de nuestra visita. Esta yesería representa un mosaico de tipo P2. En azul aparecen dibujados los centros de giro de orden 2. Recopilando los ejemplos vistos hasta ahora nos damos cuenta de que nos falta uno de los 17 grupos cristalográficos enunciados por Fedorov. Se trata del grupo P3. Actualmente no lo podemos encontrar dentro del monumento. Sin embargo, sabemos que formó parte de él gracias a un resto de alicatado guardado en el museo. Este grupo lo determinan los centros de giro de orden 3. Y ahora sí, aquí termina nuestra visita matemática por la Alhambra. Os animo a redescubrirla y a hacer la visita con otros ojos. Nunca sabes dónde puedes encontrar un grupo cristalográfico en esta maravilla del mundo. No sé si llamé cielo a esta tierra que piso. Si esto de abajo es el paraíso, ¿qué será la Alhambra, cielo?